Muy buenos días, mi Perfecto. nombre es Aime Galvez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Universitaria de Ecuador. Sobre este tema va a ser con respecto a corrupción y debilidad institucional. En este momento le tengo presente a la doctora Carolina Sambó. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Internacionales, investigadora adjunta de la CONICET, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional y profesora adjunta regular por concurso de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, con más de 18 años de experiencia en el dictado de clases a nivel de grado, profesora de grado y posgrado de la materia Problemas de Gobernanza Global en la Universidad Austral, profesora en el doctorado del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en la asignatura de Criminalidad y Violencia en América Latina. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Aime. Listo, procederemos con la entrevista. La primera Dale. pregunta, en términos generales, ¿qué es la corrupción y sobre todo, qué es la debilidad institucional? Bueno, a ver, empecemos por atrás. ¿Qué es la debilidad institucional? Es la falta de capacidad de las instituciones para hacer frente a los desafíos que se le presentan. Y en ese sentido, lo que tenemos, por lo menos en la región, ¿no? Es un panorama de estados que tienen instituciones débiles, ¿no? En la mayor parte de los casos, hablando de estados cuyas democracias son relativamente nuevas, con bemoles, por supuesto, en la región, pero lo que vemos es distintos grados de consolidación democrática, y con esos grados de consolidación democrática distintos tipos de debilidad o no estatal. Y en paralelo a eso, lo que vemos con respecto a la corrupción es un fenómeno que lo que hace es corroer las bases de la democracia, que tiene que ver con, si se quiere, pervertir a funcionarios no solo públicos, sino también privados, que forman parte de sectores claves para otros actores, que no necesariamente son actores estatales, aunque también pueden serlo. Hay diferentes maneras también de entender la corrupción, o sea, se la puede entender en términos públicos o en términos privados, a nivel cotidiano o a nivel de manejo estatal. Me parece que hay que diferenciar eso. Si hablamos de debilidad estatal, claramente estamos hablando de la corrupción que puede penetrar al Estado, y en ese caso hablamos de la esfera pública. Ya. Bueno, más hablamos con respecto a una debilidad institucional provocada por la corrupción existente dentro de un gobierno. Bien, la Exacto. siguiente pregunta. Asimismo, ¿por qué la corrupción es una de las principales razones por las cuales se produce debilidad institucional? Bueno, porque lo que hace de alguna manera es, creo yo, ¿no?, modificar los objetivos que deberían detentar los estados. O sea, a partir de la corrupción, lo que se puede generar es que las instituciones se dediquen a cuestiones alternativas que no tienen que ver con aquellos objetivos que se habían generado, como los que tienen que ver con el bien común, ¿no?, con el desarrollo de la sociedad, con el conseguir una mejor calidad de vida para aquellos que están bajo el ámbito de ese Estado. Entonces, lo que hace de alguna manera es corroer esas instituciones desde adentro. ¿Y cómo se relaciona la corrupción y la debilidad institucional con el derecho? Yo creo que ahí, yo no soy especialista en derecho ni mucho menos, pero me parece que la cuestión central tiene que ver con la falta o no de punir, de la capacidad que tenga el Estado de punir esos hechos de corrupción. O sea, a mayor impunidad, mayor corrupción o mayor potencialidad de la corrupción. En un espacio donde vos sabés que aquello que rompe los cánones del derecho no es castigado, esa sociedad es más susceptible de ser corrupta. ¿Y qué consecuencias trae consigo la existencia de debilidad institucional? Un montón de consecuencias. Por empezar, estamos hablando de estados débiles, de estados que tienen pocos
recursos, pocos recursos financieros, pero también pocos recursos materiales, y eso dificulta el poder encargarse de la población correctamente, como decía recién, de acuerdo a los objetivos que tienen que ver con el bien común, que tiene que ver con el desarrollo, el mejor cuidado de los ciudadanos. Si vos tenés instituciones débiles, esos ciudadanos quedan, si querés, más expuestos a arbitrariedades, ¿no? A que existan privilegios para algunos, a que no todos seamos iguales ante la ley. Entonces, estas cuestiones que de alguna manera están posibilitadas a partir de la corrupción, o se generan a partir de la corrupción, se ven reflejadas en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Ok, ¿y cuál consideraría que es la mejor manera de hacer frente a la corrupción? Yo creo que definitivamente con un sistema de rendición de cuentas, ¿no? Mucho más claro, transparente y eficiente que los que existen actualmente. Existen casos donde, digamos, que eran espacios donde había altos niveles de corrupción y de a poco se han ido revertiendo, pero eso también tiene que ver con un cambio en la cultura societal, ¿no? Y esto lo hablamos siempre cuando hablamos de América Latina. En América Latina se toleran niveles de corrupción, se toleran prácticas que en otros países del mundo son impensables, y esas prácticas que se toleran casi están naturalizadas en un punto, ¿no? Entonces me parece que una manera es poniendo de manifiesto el daño que estas prácticas hacen a la sociedad, y a partir de ahí va a ser mucho más fácil que la sociedad entienda, que los diferentes actores dentro de la sociedad entiendan el daño que se genera a partir de la corrupción. Ok, y en su opinión, ¿qué sería recomendable para mitigar los efectos de la debilidad institucional? Lo conveniente obviamente es fortalecer el Estado, ahora que es el huevo y que es la gallina, ¿no? ¿Cómo se hace para fortalecer un Estado en un contexto, como decía antes, de recursos limitados y de instituciones débiles? Y eso es por demás complicado, pero me parece que una de las cuestiones básicas tiene que ver con esto que decía hace un ratito, de tratar de mejorar la información que se le da a la población y que la población de esa manera pueda valorar aquello que tiene y aquello a lo que tiene acceso. También es cierto que la población va a valorarlo más si ve mayores réditos, si se siente más protegida, si siente que el Estado la cuida, si se da cuenta del valor que tiene la democracia y demás. Pero creo que esa es una de las formas, o sea, que tiene que ver con educar al ciudadano con respecto a los daños o no que generan determinadas situaciones. Y cuando hablamos de fortalecimiento institucional, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos de fortalecimiento institucional, hablamos de instituciones que sean menos permeables a la corrupción, hablamos sobre todo del fin de la impunidad, de que existan controles entre los poderes del Estado, que exista división de poderes, ¿no? Pero todo empieza, me parece a mí, que todo empieza con el castigo a aquellas cosas que rompen, digamos, con los acuerdos tácitos o implícitos existentes. Y a partir de eso se puede tratar de generar un cambio en la tendencia, sobre todo empezando por esto de la división de poderes y el control entre los poderes, ¿no? Hoy por hoy, por lo menos en América Latina, eso es difícil de encontrar, y sería interesante reforzar eso para poder a partir de ahí fortalecer las otras instituciones vinculadas a la democracia. ¿Y qué proyectos o estrategias o actividades considera que puedan fomentar el desarrollo institucional, el fortalecimiento institucional, y cómo podríamos desarrollarlo dentro de la sociedad? ¿Qué proyectos, instituciones, estrategias, qué proyectos, estrategias podrían fortalecer? Es difícil, porque para eso hay que, me parece, estudiar a cada sociedad. No creo que sea para todos igual, no creo que todas las sociedades sean iguales en ese sentido, me parece que hay que ver caso por caso, pero definitivamente creo que hay una parte que tiene que ver con valorar la democracia y entender
que su profundización depende de cómo nosotros nos desarrollemos como sociedad. Si no, la democracia siempre va a estar reducida a llamar a elecciones y que haya alternancia en el poder. En realidad la democracia es mucho más que eso. Tiene que ver con la multiplicidad de voces, tiene que ver con respeto a la diversidad, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, tiene que ver con la igualdad ante la ley, ante todas las cosas, ¿no? Y para eso hay que acabar con la cultura del privilegio, por ejemplo, ¿no? La idea de que hay algunos que tienen mejor acceso al gobierno, al Estado indirectamente, a las instituciones, y de esa manera pueden salvaguardar sus intereses. Pero qué estrategias es, insisto, muy difícil. Me parece que uno no puede ser generalista en este sentido. Me parece que, más allá de lo que te decía antes, de concientizar a la sociedad de los daños o perjuicios que genera la corrupción y de alguna manera que los beneficios que generaría la fortaleza institucional, mucho más a nivel general no se puede hacer. Me parece que hay que ver como caso por caso a ver qué cosas pueden influir en cada sociedad. Por último, ¿qué cambios consideraría que el fortalecimiento institucional traería consigo? Depende de cuán profundo sea ese cambio, ¿no? O sea, por un lado, está buenísimo cualquier avance hacia el fortalecimiento institucional, pero si ese cambio es paulatino, como se supone que es muy difícil que sea drástico, lo que se va a ver es de a poquito reflejando en una mejora en la calidad de vida de las personas. Y a largo plazo, digamos, pensando en un fortalecimiento más radical, si se quiere, en el fortalecimiento institucional, ahí podemos pensar, como decía antes, en una democracia mucho más consolidada, mucho más indiscutida, que tenga aristas vinculadas a la calidad de vida de las personas y no solamente al mero hecho de votar y de participar en elecciones libres, a que haya libertad de prensa, libertad de opinión, de respeto a la diversidad, inclusión de las minorías, un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo la sociedad se refleja en la vida política, ¿no? Y la vida política se refleja en la sociedad también. Listo, muchas gracias, doctora Sampó, por su ayuda en esta entrevista. Ha sido muy fructífera y le agradezco mucho su asistencia. No, un placer, Aime. Suerte, nos hablamos.